Sí, ahí está. Entonces compartir la pantalla. Ajá. El enunciado de este ejercicio. Número 3. Dice, obtenga las ecuaciones de equilibrio de los nodos C y D del reticulado ABCD estudiado en clase. Claro, el ejercicio en clase siempre empalma con la clase teórica, ¿cierto? De mayor o menor grado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a copiar esta cuestión. Sí. Foto, sí. Foto. Entonces, pues lo pego. Ah, claro, compartir el Paint. Porque descubrí que Paint, si es que se cae el zoom, puedo seguir con la pizarra, ¿cierto? Vaya hallazgo. Entonces, compartir el Paint. Entonces, ahí está nuestro ejercicio y, como les digo, voy resolviendo. Primero, como siempre, esta parte ya la aprendimos antes, hay que desarrollar el equilibrio, ¿cierto? Entonces, dice paso 1, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de la pista bien feo, vamos a cambiarlo por uno más bello. A ver, esta es la pluma. Diagrama de... Ah, está bueno. Quizá mucho, quizá demasiado bueno. Diagrama de cuerpo. Ah, para otro lado. Dios santo. Quizá hay un tag hasta el tamaño, no sé. Diagrama de cuerpo libre. Ah, pero aquí hay que hermosa. Entonces vamos al diagrama de cuerpo libre de nuestro reticulado. Vamos a considerar que es rígido, entonces va a ser así. Nuestro cuadrado. Ah, la fuerza F lateral aplicada en el punto D. Es bueno decir que en efecto este es un cuadrado, ¿eh? Cuyos lados son L. Entonces, va a tener, por supuesto, tres reacciones, ¿no? Ya que tiene un apoyo fijo, vamos a hacer la reacción A sub X hacia el lado izquierdo, previendo que nos va a salir positiva para allá, ¿cierto? Ya que se tiene que oponer a F que va hacia la derecha. Entonces, A sub I y B sub I. Entonces, como pueden ver, es bien sencillo en principio hacer el equilibrio de esta cosa. Entonces, 2 equilibrio, equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos en el equilibrio? Simplemente suma, volvamos al lápiz azul porque este rojo es muy rudo, suma de fuerzas horizontales igual a 0, 2 puntos, entonces me queda A sub X es igual a F. Suma de fuerzas verticales igual 0, está un poco más entretenida, ¿cierto? Porque tiene que A sub I más B sub I es igual a 0. ¿Por qué? Porque no estamos considerando el peso de las barras, ¿cierto? Del reticulado.
Claro. Y finalmente, control Z, sí, igual a 0. Y finalmente suma de momentos en torno al punto A, vamos a hacer, pueden hacerlo en torno a cualquier punto, es igual a 0. Entonces nos queda que estamos haciendo girar a nuestra estructura en torno al punto A, así que nos va a interesar ver cuáles son las fuerzas que hacen que esto gire a favor de las manecillas y en contra de las manecillas, ¿cierto? Del reloj. Es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y hacia la derecha, a favor del reloj, va a estar haciendo momento F, ¿cierto? O sea, anotamos F por L, ¿cierto? Que es la distancia ortogonal entre la línea de acción de F y el punto A, que es el centro de rotación que escogimos. Y esto tiene que ser menos porque B sub I hace que gire hacia la izquierda, ¿cierto? En contra de las manecillas del reloj. B sub I por L también, porque L es la distancia entre la línea de acción de B sub I y el punto de rotación A. Y esto tiene que ser igual a 0 porque no hay más fuerzas que hagan girar el asunto, así que de esta ecuación, de momento yo tengo que simplemente, si se fijan, B sub I va a ser igual a F. Después reemplazo en la ecuación 2, reemplazo en 2, reemplazo en 2, y obtengo que A sub I es menos F. ¿Cierto? Porque queda A sub I más B sub I igual 0, yo reemplazo B sub I por F, entonces me queda que A sub I más F es igual a 0, entonces obtengo que A sub I es menos F. Menos F. Entonces sería bueno ver la situación como queda. Esto queda así. Acá está nuestra estructura, ¿cierto? Nuestro cuadrado, digamos, y tenemos acá arriba F, la solicitación, y nuestras reacciones que nos dieron F y menos F. Menos F significa que en el fondo va hacia abajo, lo que parece un poco más lógico viéndolo así, ya que, si se fijan, esta cosa, lo que hace la fuerza lateral F es que tiende a que nuestro cuadrado se vuelque hacia la derecha, ¿cierto? ¿Se fijan? Por eso que la fuerza en el apoyo fijo A es hacia abajo, porque realmente está impidiendo que se levante. Dicho así, esto tiene mucho sentido, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte divertida que se llama parte 3, y que el objeto de la clase, introducir el método de los nodos. Ustedes se dan cuenta que es muy sencillo. Vamos a llamar nodos a cada punto de conexión en nuestro reticulado. Porque el reticulado se compone de elementos, en este caso barras, y nodos, que son las conexiones. En este caso, conexiones rotuladas, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el
en la figura. Entonces, tenemos el nodo A, el nodo D, el nodo C y el nodo D, ¿cierto? A, B, C, D. Esos son los nodos. Y los elementos serían entonces AB, BC, CD, DA y la diagonal AC, ¿cierto? Ahí ustedes pueden anotar si gustan. CD, DA o AD, ¿cierto? Y B, C, AB. Entonces tenemos 5 barras, 4 nodos. Entonces, como nos dicen ahí, obtenga las ecuaciones de equilibrio de los nodos C y D. Entonces, el método de los nodos nos dice que tenemos que ir a buscar el equilibrio del nodo. Aquí pongámosle, bauticemos a los... Se llama A, se llama B, se llama C y se llama D. Ok. Entonces, vamos a comenzar con el nodo C, porque nos piden el C y el D. Entonces, el método es lo siguiente. Yo dibujo el nodo, que siempre es una pelota, digamos. Ahí está mi nodo. Y dibujo las fuerzas que están afectando a mi nodo. No olvidemos que acá tenemos una diagonal, ¿eh? Entonces, como aprendimos en la clase, las fuerzas de las barras se dibujan saliendo del nodo. Saliendo del nodo. Es decir, yo voy a dibujar la fuerza ahí, FCB, que es la fuerza de la barra CB, ¿cierto? Después la fuerza CD, que es la fuerza en la barra CD, porque todas estas barras están recibiendo fuerzas a raíz de la solicitación F, ¿cierto? Entonces las barras van a estar por la ley de Hooke, esa que dice que toda fuerza se relaciona con la deformación de manera lineal, dependiendo de la rigidez del elemento, ¿cierto? K. Nuestras barras se van a estar deformando, es decir, algunas de las barras se van a estar acortando y otras estirando. Y depende de eso, van a respectivamente a comprimirse o traccionarse. Ese es todo el cuento detrás del concepto de un reticulado. Entonces vamos a terminar de rayar de anotar nuestras fuerzas, porque me falta la de la diagonal que voy a utilizar FCA. Esto de bautizarla FCA es porque estoy dirigiendo la fuerza desde el nodo C al nodo A. Ustedes pueden anotarla como AC también, pero yo creo que es un poco menos correcto, aun cuando sigue estando dentro de del campo de lo admisible. Y solamente notar que el ángulo es 45, ¿cierto? Porque esto es un cuadrado, insisto. Insisto que esto es un cuadrado. Entonces, paso 2 del método de los nodos, luego de que ya dibujé el nodo y todas las fuerzas, es hacer equilibrio. Entonces yo hago equilibrio horizontal en el nodo, ¿cierto? En el nodo, siempre en el nodo, porque acabo de hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo. Entonces, nuevamente es hacer lo mismo. Diagrama de cuerpo libre y después equilibrio. No sabemos hacer otra cosa. Desde el siglo XVI y XVII. Desde Newton, ¿cierto? Entonces, equilibrio. Suma de fuerzas horizontales igual a 0. Dice que FCD, fíjense, FCD, que va hacia la izquierda, sumado a FCA, pero en su proyección, ¿cierto? Que sería FCA coseno de 45, es igual a 0. Porque no hay más fuerzas
No hay más fuerzas horizontales. Después, suma de fuerzas verticales igual 0. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que ahora FCB, que va hacia abajo, más FCA seno, ¿cierto? Porque ahora es la proyección vertical. Bueno, como es 45, ustedes se reirán porque da lo mismo, ¿cierto? El seno y el coseno de 45 son iguales, es justo el ángulo del medio. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. Ustedes se preguntarán por el momento, evidentemente que como este equilibrio se realiza en torno a un nodo, que es un punto geométricamente hablando, no hay posibilidad de hacer ecuación de momento. Por eso es tan, yo diría, rápido y sencillo el método de los nodos. Ok. Luego nos dicen, desarrolle usted el equilibrio del nodo D. Entonces vamos a hacerlo acá. Quiero mejorar el orden, pero bueno. Hasta ahí, acá sigue la pizarra. Nodo es D. Lo mismo, ¿cierto? Dibujo el nodo D. Ahí está, bien bonito. D. Y dibujo las fuerzas de las barras saliendo. Es decir, acá tengo F de A, ¿cierto? Saliendo, siempre saliendo del nodo. Después F de C. Que me debería dar igual que lo que obtuve acá, en FCD, ¿cierto? Ese es el principio. Si me da distinto es que algo hice mal. Pero, acá ustedes me dirán, tenemos la solicitación, ¿cierto? La solicitación F. Y si veo bien, creo que eso es todo lo que participa en cuanto a fuerzas en el nodo D. Entonces, paso 2, siempre después del diagrama que ya tenemos, hacemos el equilibrio. Suma, quizá anotarlo, para hacerlo más patente. DCL, siempre 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, 1 y 2. Y 2 es equilibrio. 1 DCL, diagrama de cuerpo libre, 2 equilibrio. Por eso yo siempre rescato la figura de Galileo y la de Newton, que nos regalaron estas dos conceptualizaciones, ¿cierto? Tan potentes para el desarrollo de la mecánica y de las estructuras. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Dos puntos, tenemos que F más F de C es igual a 0. Y, oh maravilla, esta ecuación nos está regalando nuestra primera fuerza en una barra. Y es que F de C es menos F. Y aquí viene la clave, ¿eh? Si yo dibujé la fuerza, fíjense bien, saliendo de la barra, y me resultó que es negativa, significa que realmente esta fuerza va hacia el otro lado. Entonces, realmente la fuerza es así. Y si mi barra DC le está haciendo una fuerza hacia afuera al nodo, es decir, quiere que el nodo se desplace hacia allá, ¿qué le está ocurriendo a la barra? La barra se está comprimiendo. Así de sencillo. A ustedes que les gustan las fórmulas, puedo decirles que se graben, simplemente que siempre que consideremos fuerzas saliendo del nodo, fuerzas en las barras, ¿cierto? A ver, copiémoslo bien, como tan flojo. Ya. Ahorro esta cuestión, esta porquería.
siempre que consideremos la fuerza en las barras saliendo del nodo, vamos a anotarlo bien para que quede ahí enmarcado y grabado. Pienso grabado en el estudio, ¿cierto? Personal de cada uno, del estudiantado. Es que siempre que consideremos las fuerzas en las barras saliendo del nodo, el signo, esta es la potencia que nos permite sistematizar todo, el signo negativo nos dice que la barra se comprime. Ese es el axioma, digamos. Lo que es muy cómodo, ya que nos sirve para no perdernos, ¿cierto? Bueno, corolario de todo esto es que si la fuerza tiene signo positivo, corolario, si la fuerza en la barra es positiva, entonces la barra se tracciona, ¿ah? Que es lo contrario, ¿cierto? Entonces se está estirando. Entonces nuestra barrita, chuta, nuestra barrita DC o CD se está acortando, ¿cierto? Se está comprimiendo. Vamos a la suma ahora del mismo nodo de fuerzas verticales. Suma de fuerzas verticales igual 0. Y pasa que tenemos ahí, aquí, me corrí mucho por el lado. Dice que FDA es igual 0. Fíjense en el diagrama cuerpo libre. FDA, no hay otra fuerza aplicada. Es decir, ¿qué está pasando con la barra AD? La barra AD no se esfuerza, ¿cierto? Que es la conceptualización inversa de la ley de Hooke, que dice que, claro, si yo aplico una fuerza a un elemento, este se deforma, pero si yo deformo un elemento es porque le estoy aplicando una fuerza. Es decir, nuestra barra AD no se deforma, se mantiene igual. Lo único que puedo hacer es estar girando en torno al nodo A y B. Muy bien, entonces con esto que acabamos de resolver, es decir, obtener la fuerza de la barra de A y de C, yo ahora voy a ir al nodo ¿a cuál vamos? Al nodo A, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que, como ya resolvimos ese nodo, tenemos un incógnita menos. Eso es lo divertido, ir sacando esa incógnita. Entonces tenemos que f de A es 0, así que no la anoto. Tengo la reacción, casi me equivoco. La reacción va al otro lado, ¿cierto? Es F y F, ¿cierto? Estas son las reacciones que calculamos en el equilibrio para el nodo A. Y tenemos la fuerza en la barra BC, que dibujo saliendo, ¿cierto? FBC y F en 45 grados, F
AC. ¿Claro? Bueno, FCA la podíamos obtener del equilibrio del nodo C, ¿cierto? El que hicimos al principio. Si se fijan, FCD es lo mismo que FDC, es decir, si yo reemplazo, tengo que menos F es igual a menos FCA coseno de 45. Es decir, FCA nos tiene que dar F dividido el coseno de 45. Los signos negativos se me van. Es decir, FCA se está traccionando. Nuestra diagonal se tracciona. Entonces ustedes escriben ahí, la diagonal se tracciona. Porque es positivo, ¿cierto? Nos debería dar lo mismo en este equilibrio que acabamos de escribir acá. Entonces, si se fijan, yo hago sumatoria de fuerzas verticales. ¿Por qué hago sumatoria de fuerza vertical? Porque ya sé que me va a dar al tiro el resultado, ¿cierto? Porque va a ser FAC, que es lo mismo que FCA, ¿cierto? Es la misma barra, quiero decir. Por el seno de 45 es igual a F, ¿cierto? Porque está esta contra la componente vertical de FAC. Entonces me dio que FAC es igual a F dividido seno de 45. Evidentemente que el seno de 45 es igual al coseno de 45 y de hecho es raíz de 2 partido por 2, ¿cierto? Entonces, evidentemente es lo mismo y se tracciona. Vamos a insistir en que se traccione. Y bueno, raíz de 2 partido por 2 es lo mismo que decir que FCA va a ser igual a, entonces, F partido raíz de 2 dividido 2, entonces va a ser F raíz de 2, ¿cierto? Ese es el resultado de lo que nos preguntan, que es la fuerza en la diagonal. Entonces nosotros podemos ir completando porque ya sabemos la fuerza en la diagonal, la fuerza en DC y la fuerza en DA. Vamos a completar el conocimiento completo del comportamiento de nuestro reticulado, de nuestro pequeño reticulado, con el equilibrio del nodo, porque ya tenemos el nodo, bueno, podemos volver a mirar el nodo C, en que tenemos la ecuación que FCB más FCA seno de 45 es igual a 0. Entonces, retomando, retomo equilibrio nodo C, para no perder el tiempo, ¿cierto? En que me dicen que FCB es más FCA seno de 45 es igual a 0. ¿Cierto? Sí. Y yo sé que FCA también se puede reemplazar por, fíjense, acá está, FCD más FCA, que es F dividido seno de 45 por seno de 45, que es lo que yo quería, ¿cierto? Que se me eliminaran, chao, estos senos. Y me da que FCB también es menos F. Es decir, al igual que la barra CD, que es la barra superior, se comprime. Y solo me falta la barra solo me falta la barra AB, ¿cierto? Que la puedo sacar del equilibrio o... A ver, acá me equivoqué, ¿eh? Fíjense, este no es FCB, acá en el nodo A, este es FAB.
porque la fuerza en la barra AB. No hay que confundirse, porque si no, nos sale mal. FCB, es bueno siempre tener en mente el mono, ¿no? Tenemos A, B, C, D. Entonces, evidentemente que esta fuerza que yo acabo de corregir era esta, ¿cierto? La fuerza en la barra AB, FAB. Entonces, si yo tomo esa ecuación, digo que de equilibrio horizontal, hago equilibrio, volvamos al nodo A. Equilibrio horizontal, tengo que FAB, que va a la derecha, más FAC, por el coseno de 45, fíjense, tiene que ser igual a F, que es la fuerza que va al otro lado. Es decir, estoy equilibrando la componente... ¿Dónde está el lápiz? Estoy equilibrando FAB más la componente horizontal de FAC con F, la reacción horizontal que va hacia el otro lado. Entonces me va a quedar que yo ya sé que FAC es... acá está, ¿no? Entonces yo la reemplazo allá y me queda que FAB más F, estoy reemplazando F dividido seno de 45 por coseno de 45 es igual a F. Acá se conformó algo hermoso, bello, que es que seno de 45 dividido coseno de 45 es tangente, ¿cierto? De 45, y la tangente de 45 es famosa, es 1. Así que, chao estos dos, queda 1. Y si se fijan, FAB va a ser F menos F, ¿cierto? Porque pasa la vía restando, entonces me va a quedar 0 y, tal como esperábamos, FAB no se deforma. No se deforma, la fuerza es 0, ¿cierto? Según la ley de Hooke, que siempre está detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo queda nuestro panorama? Nuestro hermoso reticulado ABCD quedó así. En términos de tensiones, claro, situación final. Esta se comprime, ¿cierto? Esta se comprime con una fuerza F igual a... Pongamos la compresión igual a... Claro, un lenguaje hermoso. Igual a F, ¿cierto? Se comprime con una magnitud igual a F. Acá la diagonal se tracciona con una fuerza igual a F raíz de 2. La raíz de 2, ustedes saben que es 1,4, entonces, conclusiones, la diagonal es el elemento barra más esforzado, en este caso. Para el reticulado ABCD. Es decir, es la que tiene el esfuerzo mayor, ¿cierto? Eso quiere decir que es la que más se deforma también. Es decir, se va a estirar. Bueno, recordar que acá están en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué deformada uno podría esperar? Bueno, en vista que se acortan y la diagonal se alarga, va a ser una cosa así, ¿no? Esta se alarga, esta gira, y estas se acortan.
algo así nos va a quedar en términos de predecir una posible deformada, ¿cierto? Y esa es nuestra solución para el ejercicio de hoy. En que nos preguntaban, claro, obtenga la fuerza de la barra CD, se comprime o se tracciona, ya conocemos todo el comportamiento, en particular A, B, C, D, en que la barra CD se está comprimiendo, ¿cierto? Es decir, se acorta. Ahora, la ley de Hooke dice que la fuerza es proporcional, como les dije, a la deformación, delta. Ahora, para una barra axial, yo sé que esta deformación es igual a la fuerza por L partido por A y por E. Es decir, la rigidez axial de la barra es precisamente K, podemos llamarle K axial, de cada barra, o de toda barra, es A por E, dividido el largo. A es el área de la sección, E es el módulo de elasticidad, y L es el largo. Entonces, con esto yo puedo calcular también, fíjense, la deformación de mis barras, si supiera el valor de F. Porque la deformación de la diagonal AC va a ser igual a F, que en este caso es T, ¿cierto? F raíz de 2. Sin confundirse con las letras, esta F no es la misma F del ejercicio, es otra. Supongan que tiene un número, para no confundirse. Después el largo es raíz de 2L, ¿cierto? Porque es la diagonal de un cuadrado. Dividido por A, que es el área de la sección, que ustedes pueden tomar algún dato de algún perfil conocido. Imagínense que esta cosa puede ser un tubo, por ejemplo. Entonces ustedes tienen el área del tubo metálico, que se yo, puede ser 5 centímetros cuadrados, y por decir cualquier cosa, y por el módulo de elasticidad de, imagínense que esto es de acero, va a ser 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ustedes pueden obtener una deformación. Imagínense que F fuera 1.000 kilos, es decir, 1 tonelada, que estoy aplicando yo acá. Fíjense, recordemos nuestra fuerza lateral, ¿dónde está aplicada? Que puede ser causada por un sismo, por el viento, o qué sé yo. Y L, démosle un número L, digamos que son 3 metros, que nuestro reticulado estructura mide 3 metros de lado y de alto, ¿cierto? Es decir, 300 centímetros. Entonces, para jugar un poco, vamos a calcular cuánto se está deformando nuestra diagonal. A ver, dice 1.000 kilos por raíz de 2, por raíz de 2, es decir, 2, ¿cierto? Por 300 centímetros, es decir, el resultado nos va en centímetros, siempre hay que tener cuidado con las unidades, por 5 centímetros cuadrados y por 2.100.000, que es el módulo de elasticidad del acero. Elástico, ¿cierto? Y me da 0,057 centímetros. La deformación entonces, con esos datos de la diagonal va a ser 0,06. Para redondear, ¿cierto? Es decir, 0,06 centímetros. Algo así como medio milímetro, ¿eh? Bastante poco, dirán ustedes. Así es. Entonces vamos a guardar este pizarrón. Se va a llamar ejercicio en clase número 3. Pizarrón. Y yo se los envío. Guardar. Junto con el video de la clase. Muy bien. Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Dejar de compartir. Chao, profe. Chao, atentos al envío, que voy a hacerlo ahora ya apenas se baje, así que tengo que poner fin del video. Ya, Pin, 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 ok. pin, 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 pin. Ah,